Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La Facultad de Derecho de la UNAM y Radio UNAM presentan... Toda sociedad requiere para su funcionamiento regirse por valores, principios, normas e instituciones. A diario escuchamos, leemos y opinamos sobre temas relacionados con la legalidad. Pero, ¿verdaderamente conocemos nuestros derechos y obligaciones? Tu participación es indispensable. Acompáñanos. Derecho a debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Conduce Diego Guerrero. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es de gran importancia. Vamos a hablar sobre la Guardia Nacional. Todos los días estamos prendiendo la televisión, la radio, los medios electrónicos, las redes sociales. Hemos escuchado mucho en torno a este tema, que creo que es uno de los temas más polémicos en las últimas semanas, que ha arropado en las principales columnas también de los periódicos. Pero ¿qué es esto de la Guardia Nacional? Si realmente se está militarizando al país, como algunas voces lo han dicho, o si bien es una medida que de alguna manera se está ampliando para poder coadyuvar en el ejercicio de la seguridad nacional. Seguramente estos temas nos involucran a todas y a todos y seguramente vamos a estar muy interesados. Para ello me acompañan el día de hoy. Los invitamos también a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Estamos como Derecho a Debate y el día de hoy no tenemos conductor o conductora invitada como estudiantes, sino más bien tenemos a 3 especialistas que nos van a abordar el tema. Y me acompaña el día de hoy el doctor Marco Antonio Sein Chávez, quien es el director del Seminario de Derecho Administrativo. Doctor Marco Antonio Sein, un placer tenerlo el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate. Muy buenas tardes, maestro Diego Guerrero. Gracias por la invitación. Gracias, por supuesto, a todo el equipo de Derecho a Debate y gracias tanto a Miguel como a Adriana. Y aquí yo me atrevería a decir, además, maestro, que nos ha presentado como 3 expertas y expertos en el tema, y en este caso hay una experta y esa es Adriana, y a mí me da muchísimo gusto ella. Recién titulada, incluso con este tema, como lo mencionaba, bajo la dirección muy valorada y sobre todo muy reconocida del doctor Marco Antonio Sein. Pues por eso hablamos de esa expertise y luego, desde luego, pues me da mucho gusto recibir al maestro Miguel Ángel Garita Arce, quien es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM y es asesor en el Senado de la República, quien ha estado muy involucrado en estos temas. Maestro, bienvenido a Derecho a Debate. ¿Qué tal, Diego? Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a Tania y saludos a todas y a todos los radioescuchas, a todo tu auditorio. Y sin duda, no tengo duda alguna que hoy será una jornada espectacular de un tema que a todos nos interesa demasiado. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y bueno, nos acompaña, como ya lo mencionaban, la licenciada Adriana Macedo, que es recién hace unas semanas fue su examen profesional, fue consejera técnica, una estudiante inquieta dentro de la facultad, muy activa. Y ahora, bueno, pues se ha involucrado mucho en estos temas y su tesis me parece que llegó en el momento oportuno de hacer este estudio, sobre todo en el enorme debate que representa la discusión de la Guardia Nacional. Adriana, bienvenida a tu casa, Derecho a Debate. Muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias por la invitación a tu equipo. Y bueno, también es un honor estar platicando sobre un tema tan relevante con el doctor Sein, con el maestro Miguel Garita, que creo que más bien sin duda va a ser una jornada espectacular y que podamos llegar a unas conclusiones bastante adecuadas a la situación que nos aqueja y que pues no es reciente la Guardia Nacional, ya llevamos 2 años con ella y a ver qué pasa ahorita con estas reformas. Yo cuando estoy en examen profesional, la primera pregunta o el comentario que les hago es que ellos van a ser los especialistas en el tema, que son los que quieren estar actualizados, que seguramente si llega un micrófono y una cámara a la Facultad de Derecho y empiezan a abordar un tema, pues ya sea organismos constitucionales autónomos, seguramente buscarían la voz del doctor Marco Antonio Sein. Y en esta ocasión, hablar de la Guardia Nacional, te vuelves una de las especialistas en el tema. Me gustaría que nos dieras una introducción
de cuál es la relevancia de este tema y qué es esto de la Guardia Nacional. Perfecto, muchas gracias, Diego. Ay, la Guardia Nacional es un tema bien complicado, pero como ya decía hace unos momentos, la Guardia Nacional no surge apenas 2021, no surge en el 2019, es una institución que data del siglo XIX. Entonces, en ese entonces era una institución meramente civil, el pueblo defendiendo el pueblo ante la guerra de Texas, un escenario un poco distinto al nuestro, que si bien estaban en guerra, ahora en el 2019 se revive, Andrés Manuel la revive, con la intención de hacer frente a la violencia, a la gran ola de violencia que vivimos actualmente. Entonces, y aunado a esta violencia que se vive, pues carecíamos de una institución policial eficaz y eficiente para hacer frente a este escenario tan terrible que estábamos viviendo. Entonces, como respuesta y como para crear una alternativa para enmendar a este modelo policial que por años se deterioró, se crea esta Guardia Nacional como una institución. Bueno, ahora constitucionalmente sabemos que es una institución policial de carácter civil, disciplinada y profesional al servicio de la Federación, que se encarga de garantizar la seguridad pública y está adscrita hasta hoy como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. Bueno, decimos que es civil, pero materialmente tiene un carácter dual, ya que pues no solamente está conformada por civiles, sino también está conformada por policías federales, también como elementos de las Fuerzas Armadas, que son policía militar y policía naval. Ahora con la reforma que pues justamente se publicó el día viernes, el 9 de septiembre, hace un cambio a esto y solamente ya la Guardia Nacional va a estar bajo el mando operativo y administrativo de la Sedena. Y además en los transitorios de esta reforma nos quitan a la Policía Federal y solamente se quedan la Policía Naval y Policía Militar, pero se hace una situación extraordinaria con la Policía Naval y se les forza, bueno, más bien no digamos forzar, sino se les da la opción de que se adscriban a la Sedena o se regresen a la Marina. Entonces se hace todo este cambio ahora el viernes mismo, justamente lo que decía, bueno, pues en la conformación civil pues la vemos muy lejana porque con cifras que saqué de varias solicitudes de información, era un 80% militar. Entonces ahí va bastante cuestionable esa naturaleza jurídica. Voy a tomar esta palabra que decías cuestionable porque una de las críticas también que se ha hecho ha sido que algunos autores políticos hace un par de años, cuando la presentaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto, la criticaban, la cuestionaban. Y quizá en estos momentos a algunos de estos actores se les ha involucrado ahora sí que con lo que publicamos, somos esclavos de lo que publicamos en el pasado. Entonces, ¿habría una diferencia, doctor Marco Antonio Sein, quizá en esta propuesta que en su momento se presentó en el gobierno de Enrique Peña Nieto a la actual para que pudiéramos decir, no, espérense, es que esa era otra cosa? Y esto es algo que empata en las necesidades del país. ¿O estaremos hablando de una figura idéntica o similar a lo que entenderíamos con la Guardia Nacional? Y quizá porque hablaremos que una de las cosas que más impregna o que más respeta en un político es la congruencia. Entonces, ¿cómo puede cambiar la mentalidad de un año para otro? Doctor Marco Antonio Sein. Pues ya acabamos de ver, maestro, que puede cambiar muchísimo. Efectivamente, varias de las personas que en su momento, y no desde Peña, sino desde Calderón, que se intensificó esta participación del personal militar en labores de seguridad pública, estuvieron presentes y estuvieron de manera muy intensa criticando esta intervención precisamente. Y lo que podemos ver es que, pues de acuerdo al momento que se viva y a quien esté al frente en este caso, del Poder Ejecutivo, es como se va guiando la opinión de quienes tienen acceso, por ejemplo, a un micrófono, o quienes tienen acceso a una pluma y que son parte además del gobierno. Lo que estamos viendo es una deriva que seguramente no traerá buenas consecuencias,
Hay una parte que creo que es entendible hasta cierto punto, y esta es que las policías estatales y las policías municipales no son suficientes para contener el gran poder de fuego, el gran capacidad financiera, la gran cantidad de recursos humanos que tiene la delincuencia organizada, pero también es cierto que desde hace muchos años llevamos haciendo ese diagnóstico y simple y sencillamente no hemos hecho más por profesionalizarlas, por contratar más personal, y estamos yéndonos por la salida fácil, y este gobierno no es la excepción, de empezar a habilitar al personal militar para realizar estas funciones. Esto ha sido un poco con la idea de que los militares, y me refiero particularmente a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina, están ahí y de alguna manera eran recursos ociosos que solamente eran aprovechados en algunos momentos, por ejemplo, cuando hay desastres naturales, y que de esa manera podemos aprovechar mejor los recursos para contener la ola de violencia que hay alrededor del país. Esa es una salida muy fácil y es una salida que seguramente nos traerá, como decía, consecuencias negativas en el futuro, como ya las ha traído. Entonces, efectivamente, como usted lo dice, maestro, somos esclavos de lo que escribimos, somos esclavos de lo que declaramos, y aquí lo que estamos viendo es un golpe de timón, estamos viendo un cambio de criterio muy claro. El presidente lo dijo, que cambió de criterio porque simple y sencillamente no conocía a fondo el grado, el nivel del problema, la profundidad del problema, y esto es algo que pasa mucho en México, maestro, que quienes buscan acceder a un cargo público lo hacen a veces sin un diagnóstico certero de la situación, y por eso se atreven a criticar y a criticar y a criticar, pero cuando ya están ahí se dan cuenta que la profundidad del problema los está llevando a hacer lo mismo o incluso a hacerlo de manera más profunda. Muchas gracias, doctor Marco Antonio. Maestro Miguel Ángel, maestro Miguel Garita, de pronto empezamos a ver todos estos cuestionamientos y además vivimos un proceso muy interesante en el Poder Legislativo, en estos pesos y contrapesos. ¿Se le cambió algún punto, alguna coma de la iniciativa que envía el presidente en su momento a la Cámara de Diputados y que posteriormente llega a la Cámara de Senadores, o se mantuvo como tal? ¿Cómo se vivió incluso este proceso o estas discusiones en el máximo órgano legislativo, en las discusiones que se llevan en torno precisamente en el Senado de la República? Sí, muchísimas gracias, Diego. Me parece primeras muy interesantes reflexiones e intervenciones de Adriana Macedo y Antonio Sain. Y para contestar a tu pregunta, me gustaría un poco abordar mi primer comentario sobre desde el punto de vista de los estudios parlamentarios. Los estudios parlamentarios son una rama de análisis de los parlamentos que surge a mediados del siglo pasado en países del Common Law, pero que es hasta nuestros días que han alcanzado un nuevo auge y, digamos, un nuevo alcance en su aplicación, en la medida que la institución parlamentaria ha ido cobrando fuerza en todos los países a nivel mundial. Y en este sentido, me gustaría hacer, un primer marco conceptual. Por ejemplo, de acuerdo con Nelson Polsby y con Kenvir Puente, existen al menos dos tipos de legislaturas, ¿no? Las legislaturas transformadoras y las arenas o los foros de debate. En el caso de las primeras, tenemos, por ejemplo, que las iniciativas o las propuestas que se les presentan o se someten, se someten a un riguroso escrutinio, ¿no? Y de ser el caso, a veces se modifica o incluso se rechaza sin importar el origen de las propuestas. En este tipo de legislaturas transformadoras, las y los representantes no se limitan, por ejemplo, a su actuar a la línea de un líder de partido, a lo que establece el jefe de Estado, el presidente de la República, ¿no? Sí, y además también existen comisiones legislativas que son profesionales y que tienen un grado importante de autonomía y especialización. En las legislaturas transformadoras advertimos que hay negociaciones complejas y es en el ámbito parlamentario donde se toman las decisiones en conjunto con la pluralidad representada en el Parlamento. Pensemos aquí, por citar algún ejemplo, algunos casos, en el caso, por ejemplo, del Congreso de los Estados Unidos. Y por otro lado están las legislaturas arena, ¿no? En donde ubicamos más la experiencia mexicana,
Y en este caso hay algunas características de este tipo de legislaturas que conviene destacar. Por ejemplo, hay una mayor visibilidad mediática, ¿no? Como es el caso de preparar mucho contenido en este caso, para el canal del Congreso. Pero no obstante esto, el comportamiento de las y los representantes los controlan los actores políticos externos, ¿no? De fuera del Parlamento, y muchas veces dictan línea e impiden modificar o criticar la agenda que se les impone. Y aquí entonces las decisiones vemos que se toman fuera del Congreso, por lo que digamos no hay una inversión, dice Polsby, muchas veces en la profesionalización o capacidades técnicas, ¿no? Ahora tenemos el caso de la Guardia Nacional, digamos, para ubicar al menos en lo que respecta a la votación de un tema tan importante, donde se encuentra nuestro Congreso. Si en el lado de las legislaturas, digamos, este caso se adscribe a las legislaturas transformadoras o al caso, digamos, del modelo de legislaturas arena o foros de debate. Ahora bien, tal como se vivió, al menos, por ejemplo, aquí en el Senado de la República, pero desde que la iniciativa fue presentada ante la Cámara de Diputados, pudimos advertir, y me gustaría retomar las fechas, ¿no? El 31 de agosto de este año se presenta la iniciativa en materia de Guardia Nacional por parte del presidente de la República ante la Cámara de Diputados. Esta es aprobada el 2 de septiembre posterior, sin pasar por comisiones, muy interesante aquí este tema. Se vota directamente en pleno, con lo cual pues únicamente llega al Senado la minuta con proyecto de decreto, y digamos esto es únicamente la propuesta de articulado, ¿no? De la reforma a 4 ordenamientos jurídicos, sin que existiera en ningún momento un dictamen que vertiera manifestaciones o argumentaciones que soportaran un cambio de esta, digamos, de esta magnitud. Y bueno, cabe aclarar que existieron diversos colectivos sociales, especialmente, por ejemplo, feministas, que pugnaron por un análisis forzoso en comisiones del Senado, a diferencia de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, ¿no? Y posteriormente, en muy poco tiempo, llega la minuta al Senado de la República y la aprueba en comisiones en sus términos, y posteriormente, en el 8 de septiembre, lo aprueba el Pleno del Senado de la República, igualmente en sus términos sin modificación. Destaca, por ejemplo, que la votación en el Senado se dio con 70 senadoras y 70 senadoras y senadores que votaron a favor, 51 en contra, y solo una abstención, tratándose del senador Ricardo Monreal Ávila, que es líder del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, ¿no? En este caso se consideró que la propuesta en sus términos violaba el principio de supremacía constitucional por contravenir el mandato de la Carta Magna, en el sentido de que se trata de un cuerpo eminentemente civil y no militar. En este caso, el senador fue altamente criticado, especialmente por el presidente al día siguiente en una mañanera que se dio curiosamente en el estado de Zacatecas, en donde consideró que con dicho acto, ¿no? con esta postura y esta votación, se avaló la falsedad, la hipocresía y la politiquería del conservadurismo de México. Finalmente, la reforma en materia de Guardia Nacional fue publicada en Fast Track, ¿no? El pasado 9 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, con lo que cobra vigencia legal. Y con estos datos, me parece que es claro que en este caso concreto nos encontramos ante una legislatura del tipo arena o foro de debate. Pudimos ver que se debatió hasta donde se pudo por la oposición, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado, pero no se cambió en esencia el sentido del dictamen, digamos, ni la propuesta del Ejecutivo Federal, y con esto se reafirmó que el cambio legislativo se hizo fuera del Parlamento. Entre la presentación de la propuesta del Ejecutivo y su publicación en el Diario Oficial de la Federación pasaron apenas 7 días hábiles, digamos un proceso legislativo de fast track, que es excesivamente rápido para la magnitud que se trata. Y vimos incluso, por ejemplo, el presidente pronunciándose, ¿no? sobre una postura de un legislador, y me parece que ante esta situación pues queda mucho por analizar en términos generales sobre el alcance de las legislaturas dentro, digamos, y su papel en el Estado mexicano. Y, digamos, incluso dentro, y hacer una nueva reflexión del alcance, por ejemplo, del principio de división de poderes. Muchas gracias, Diego. Gracias, Miguel Garita. Adriana, en este momento se acerca, eres uno de los especialistas en la materia, y de pronto se acerca el presidente de la República, acude a un especialista y le pregunta
¿qué se debía hacer? O sea, ante estas voces que dicen, bueno, había alguna otra alternativa, porque lo decía el doctor Marco Antonio Sein, el tema de las policías municipales, de las policías locales, quizá el tema de capacitación que se debió haber hecho y que no se hizo, que quizá hubiera sido una alternativa en su momento, pero ¿qué debería hacer frente a las voces de que quizá no tendría otra opción el presidente para garantizar la seguridad? Porque seguramente si le preguntamos a las y a los ciudadanos que comúnmente transitan por el país, pues ellos dicen, a mí no me importa si es Guardia Nacional, a mí no me importa si es policía, a mí lo que me importa es mi seguridad. Claro. O sea, no los mecanismos que se utilicen, sino el fin, y el fin se vuelve la seguridad. ¿Qué le aconsejarías tú al presidente en un momento determinado si acudiera contigo y te dijera, a ver, Adriana, ¿qué hacemos? Mira, Diego, vamos a poner el contexto. Ningún municipio tiene una fuerza suficiente para dar cobertura a su población y fuerza suficiente para dar cobertura relacionada a la fuerza policial. Y en 650 municipios el estado de fuerza es claramente insuficiente o inexistente. Eso. La cobertura policial actual en México, según Naciones Unidas, es un policía por cada 1,000 habitantes. Cuando la misma Naciones Unidas dice que el estándar mínimo debería ser 1.8 policías por cada 1,000 habitantes. Esto no es nuevo. El contexto de México de inseguridad data desde hace bastantes años. No es una novedad. Y el problema es que desde hace, yo podría más o menos calcular desde el sexenio de Salinas de Gortari, nunca se interesó por una policía eficaz, una policía civil que fuera suficiente para dar garantizar la seguridad pública justamente en México. ¿Y qué se prefirió hacer? Pues darle mayor peso a los militares. Desde entonces, desde el 94, con la firma del Telecán, y justamente con varios asesinatos de personalidades políticas y justamente también del Ejército Zapatista Nacional, pasó que empiezan a meter a militares en temas de seguridad pública y esto va creciendo así y es una bola de nieve. Y cada vez, cada tiempo, cada sexenio les han dado más presupuesto, les han dado mayor apertura en cuestión legislativa. Y justamente esa bolita de nieve que se estaba gestando desde el 94, tenemos ahora un fenómeno en el que, pues esto pasa, no hay policías, no hay personal suficiente que pueda hacer frente a la inseguridad pública. Entonces, es entendible que usemos a los militares, es entendible que tengamos que recurrir a las fuerzas militares. Incluso la Corte Interamericana lo ha dicho, la Suprema Corte lo ha dicho, que en casos extremos podemos usar a los militares. Sin embargo, hay límites. Y mi consejo sería justamente seguir los criterios de la Corte Interamericana, porque pues desafortunadamente ya hay sentencias en nuestra contra México, el Alvarado Espinosa, que justamente hacen ver que pues tenemos que limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de disturbios o para cuestiones de seguridad pública, porque el entrenamiento que tiene un militar está dirigido a derrotar al enemigo, a la guerra. O sea, ellos no tienen una formación a la protección ni control de civiles. Entonces, tenemos que, si bien usarlos, pero con estos límites que debe ser precisamente extraordinario. Esto quiere decir, que según estos criterios interamericanos del caso Alvarado Espinosa, que tenemos que tener una justificación bien cimentada y debe ser excepcional y temporal y restringida. Por ejemplo, algo que les decía Naciones Unidas cuando en el 2019 dice, ok, me pones un límite de 5 años. Pero ¿cuál es tu orden? ¿Cómo va a ser tu calendario? ¿Cómo vas a ir progresivamente regresando a los militares de los cuarteles? ¿No? Vamos a hacer, eso sería, vamos a hacer un plan cronológico, vamos a hacer, delimitar territorialmente en qué zonas se requiere mayor participación militar en cuestiones de necesidad. Vamos a restringir
y además vamos a hacer que sea subordinada, la fuerza militar sea subordinaria y complementaria a la fuerza civil. Entonces, pues tendría que haber en la ley regular cómo vamos a darle seguimiento a los militares, cómo vamos a cómo vamos a vigilarlos, cómo los vamos a sancionar internamente y cómo se va a regir cada una de sus funciones. Y eso quiere también decir que no vamos a permitir que de repente o lo que pasó fue que un 80% fueran militares, un 19% Policía Federal y menos de un 1% que eran reclutados. Entonces, tenemos, en este caso, yo propondría a través de estos criterios hacer mayor extensión o mayores invitaciones a los civiles para que se vayan incorporando y adiestrarlos justamente esta formación policial civil. Y pues y justamente esta regulación que debe ser tiene que cumplir con los principios de excepcionalidad, proporcionalidad, absoluta necesidad y que pues se tenga una gran capacitación de los militares en cuestiones civiles, porque nada más tienen 500 horas de formación para que hagan actos de policía. Y por ejemplo, fiscalizada, lo que critico justamente en mi trabajo de tesis es que ni siquiera hay un órgano que vigile fielmente a los militares dentro de esta institución policial e incluso ya ahorita en esta nueva iniciativa ya se dice explícitamente, pero antes se decía que supuestamente los militares iban a regir por el fuero civil y por las leyes civiles, cuando no fue cierto. A través de solicitudes de información, Sedena dice que desde el 2019, como están comisionados, pues siguen por el fuero militar. Entonces, justamente a través de esta regulación y fiscalización, dar certeza de cómo internamente se les va a sancionar y cómo se les va a fiscalizar específicamente a los cuerpos militares en una institución civil. Y justamente de la mano ir poco a poco que el personal civil se vaya también adiestrando en tácticas militares, porque justamente son quienes pueden hacer frente a la inseguridad y al narcotráfico tan tremendo que tenemos. Entonces, poco a poco ir adiestrando y en unos años justamente decir, ok, quizá no en 5, quizá en 8 años vamos a seguir dando ese seguimiento para que los civiles vayan apoderándose de esta institución, porque lo único que estamos condenando es que la Guardia Nacional llegue a ser, pues no, quizás suene un poco fuerte la palabra que voy a usar, pero va a ser inútil en unos años. Ya vas a tener tanta dependencia de la Sedena que por sí sola no va a poder funcionar, ni por sí sola va a poder hacer frente a la inseguridad, sino va a necesitar a la Sedena para que siempre pueda funcionar esta institución. Entonces, tenemos que regirnos por estos criterios interamericanos, que es extraordinario, que es subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada la participación militar. Ahora, esta parte, entiendo esta situación que se ha discutido sobre, pues que es un órgano desconcentrado que depende de la Secretaría, depende toda la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y hace un momento el doctor Antonio Sein decía, va a depender de la Sedena. ¿Qué representa esto? Porque quizá algunos dirán, pues va a depender, que dependa de uno a que dependa de otro. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que significa esto? Y por otro lado, tengo entendido que el Partido Revolucionario Institucional presentó una iniciativa que ampliaba de alguna manera el tiempo establecido de la permanencia de la Guardia Nacional. ¿Qué significa esto, doctor Marco Antonio Sein? ¿Y qué significa este cambio de pasar de esta secretaría directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional? Pues significa un cambio profundo, maestro, licenciada y maestro también, Garita, porque finalmente lo que tenemos en la administración pública federal, que debemos entenderla como todo el mecanismo, digamos, instrumental con que cuenta el titular de ese poder, que es unipersonal, para llevar a cabo sus decisiones, para llevar a cabo las políticas públicas que diseñan, etcétera. Es una de las características, es la verticalidad. Y esa verticalidad al día de hoy sigue estando presente en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y ahora será en la Secretaría de la Defensa Nacional. Los cambios son profundos
porque una y otra están sujetas a regímenes diferentes. A diferencia de lo que existe en la generalidad, digamos, de la Administración Pública Federal, en la Secretaría de Marina y en la Secretaría de la Defensa Nacional lo que rige son leyes especiales. Desde el punto de vista laboral también hay particularidades y desde muchos otros puntos de vista. ¿Qué sucede? Que al adscribir una corporación como es la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, también lo estamos adscribiendo a su disciplina. Y esto es un cambio, repito, profundo, porque como lo hemos escuchado y como ha habido muchas recomendaciones, criterios, etcétera, la disciplina militar es profundamente diferente a la disciplina que tienen las corporaciones policiales encargadas de la seguridad pública, desde sus protocolos de actuación hasta la forma en que ahí se cumplen las instrucciones, son profundamente diferentes. Entonces, el cambio es profundo, el cambio es muy importante y el cambio está siendo criticado por todas partes porque efectivamente esa militarización de la que se habla parecería ir en contra de todos los valores democráticos que por muchos años hemos estado en México promoviendo. Y el hecho de que haya ahora una iniciativa desde el grupo parlamentario del PRI, desde una diputada, Yolanda de la Torre, en donde se busca reformar el transitorio que ya se había reformado ahora para extender el tiempo en que se iba a estar utilizando a personal militar en labores de seguridad pública, pues desde un punto de vista político rompe con aquella moratoria constitucional a la que se habían comprometido los tres partidos que son parte de esta coalición Va por México, y desde el punto de vista técnico constitucional, es buscar patear el problema para el sexenio que venga, para la legislatura que venga, y finalmente seguir dándoles de alguna manera algún tipo de certeza al personal militar en el desempeño de labores que al día de hoy no están debidamente reguladas y que fácilmente pueden generar en las violaciones a derechos humanos, por ejemplo, que seguramente se han dado y se seguirán dando por el simple hecho de que tienen un contacto directo con la población, no tengan una certeza jurídica, no tengan un esquema claro de responsabilidades, y eso es una parte que la licenciada Macedo abordó de manera muy profunda en su tesis, y entonces tenemos que tanto la población como los propios recursos humanos de la Guardia Nacional se encuentran ante una incertidumbre jurídica muy clara y encontramos que, como ya lo decía maestro, todos quienes antes decían que eso estaba mal y criticaban a los gobiernos pasados, ahora lo están llevando a un límite en donde una de las características que va a dejar este gobierno en la historia, esta administración en particular, es querer por dos vías garantizar las reformas y el cambio, lo que le llaman ellos la transformación profunda que quieren realizar. Una es elevar a rango constitucional todo lo que han podido elevar a rango constitucional, y la otra es hacer que las Fuerzas Armadas participen en labores que normalmente lo hace la población civil y los servidores públicos y servidoras públicas civiles, que van desde la construcción de obras de infraestructura hasta el control de las aduanas, el control de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios o la Guardia Nacional. Dicho por el titular del Ejecutivo, esa es una de las maneras que ha buscado para anclar de manera permanente los cambios que ha buscado realizar, además de llevar a cabo las modificaciones a nuestra Carta Magna, lo cual debe empezar a llamarnos la atención. Desde hace mucho tiempo nos debió haber empezado a llamar la atención, y hoy tenemos que observarlo muy de cerca porque esto nos puede llevar por un camino que simple y sencillamente creo que nadie queremos. Maestro Miguel Garita, sobre estas reflexiones que ya nos hace el doctor Sein sobre la reforma, que la propuesta también del Partido Revolucionario Institucional, quizá pensando dentro de algunos años que algún presidente de alternancia o quizá un presidente del propio partido quisiera modificar, cambiar
todos estos, podría darse el caso de una reforma que modificara estas condiciones o es algo que se mantendría permanentemente o qué se tendría que hacer? Porque llama mucho la atención las voces de la oposición. Ahora sí que dicen que para gobernar hay que gobernar pensando que en algún momento se va a hacer oposición y hay que actuar como oposición pensando que en algún momento vas a gobernar. Es decir, no todo es permanente y siempre en el juego del ajedrez político cambian las posiciones, cambian las condiciones y eso lo tenemos que tener muy claro. Frente a este escenario, me gustaría que nos manifestara o nos comentara sobre las modificaciones que en un momento dado, estaba hablando muy futurista, pero justo como le decía a la maestra, a la licenciada Adriana, frente a este escenario, si llegara un nuevo presidente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Mantenemos la Guardia Nacional como se encuentra? Porque también hay una preocupación. ¿Qué hago yo con estos miembros de los que eran miembros de la Policía Federal Preventiva que ahora forman parte de esta Guardia Nacional? ¿Qué hago yo con esos militares que forman parte ya de la Guardia Nacional? Si la pretendo modificar y meter de alguna manera civiles, tendría que contemplar la actuación que van a llevar a cabo estos actores frente a las condiciones del país. ¿Qué piensa, maestro Garita? Sí, muy interesante el planteamiento, Diego. Sin duda, una de las grandes críticas, ¿no? Y quizá lo que se viene a futuro, a lo mejor no tanto, digamos, como en las próximas, digamos, elecciones, ¿no? Y sucesión presidencial, sino previamente, podría ser, digamos, una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Que pueda venir en caso, por ejemplo, que pueda ser formulada por las y los legisladores, ¿no? Y en este sentido es bien interesante, ¿no? Que una de las principales críticas que se dio desde luego por la oposición e incluso por gente, legisladores propios del grupo parlamentario de Morena, era cuestionar el alcance de, digamos, la inconstitucionalidad de la medida, ¿no? En términos del artículo 21 constitucional, ¿no? Y en este sentido, podemos decir que existen voces que consideran, ¿no? Que la minuta enviada, por ejemplo, por la Cámara de Diputados y que fue aprobada, por ejemplo, por las Comisiones Unidas en su momento, confiere un control desproporcionado a la Sedena sobre la Guardia Nacional en cuestiones que deben atender autoridades provenientes del orden civil y no del militar, ¿no? Por lo que la adscripción, digamos, en este caso de la Guardia Nacional, no, se torna meramente, digamos, nominal, es decir, si bien se señala en la exposición de motivos de la iniciativa que la Guardia Nacional va a continuar su consolidación como una institución civil, adscrita a la Secretaría, del análisis de diversas reformas que es posible que podemos hacer a los distintos ordenamientos legales, se advierte incluso que la adscripción es nulificada mediante el otorgamiento de atribuciones injustificadas a la Sedena, y lo que contraviene desde luego, por ejemplo, la letra y las finalidades del artículo 21 constitucional, ¿no? Así como incluso también de ciertas disposiciones transitorias y por ende, podríamos decirlo en términos generales, del espíritu de la reforma constitucional de 2019, ¿no? Y es importante en este caso recordarle al auditorio que el Poder Revisor de la Constitución concibió a la Guardia Nacional como un cuerpo de seguridad con ciertas características especiales que, dada su reciente creación, que continúa en un proceso de consolidación con el auxilio de las Fuerzas Armadas en diversos ámbitos muy específicos y por determinado tiempo, ¿no? Lo cual se contemplaba incluso en la referida reforma de 2019, al establecer concretamente que durante un periodo de 5 años, para la conformación y funcionamiento de la Guardia Nacional, las secretarías de los ramos de Defensa Nacional y de Marina participaran con la del ramo de seguridad para el establecimiento de su estructura jerárquica, sus regímenes de disciplina, de cumplimiento de responsabilidades y tareas y de servicios, así como para la instrumentación, por ejemplo, de las normas de ingreso, educación, capacitación, profesionalización y ascensos y prestaciones. Entonces, desde luego, ha sido muy interesante. Por ejemplo, lo hemos visto desde, podríamos denominar este siglo, el siglo de la alternancia política, y vemos que incluso el timing legislativo es muy particular,
¿no? O sea, los primeros 3 años hemos visto, incluso desde el sexenio anterior, digamos que hay una etapa de activismo legislativo, o como otros analistas le llaman, ¿no? De hiperreformismo legislativo, en tanto que hay condiciones para aprobar reformas constitucionales y legales, a diferencia de, digamos, la segunda parte del sexenio, en este caso del Ejecutivo Federal. Entonces, desde luego podríamos advertir, ¿no?, que ya ahorita no hay condiciones, como lo comenté anteriormente. Incluso fue un tanto complejo lograr la mayoría necesaria para la aprobación de esta legislación secundaria. Yo entiendo que ya no son los tiempos para aprobar reformas constitucionales, los consensos son muy difíciles y eventualmente podríamos advertir que pueda venir un cambio más adelante para hacer un reajuste a esta reforma que desde luego se cuestiona mucho su constitucionalidad. Antes de irme al corte, me gustaría pensando ahora sí, de abogado del diablo, quizá en estos puntos positivos que encontrarían, muy resumidamente para quienes nos están escuchando y en este momento están prendiendo la radio 96.1 FM, aquellos puntos positivos que ustedes encontrarían, quizá 2 o 3, pero también estos puntos negativos en resumen, antes de irnos al corte, muy brevemente, Adriana Saucedo. Puntos positivos de la participación militar, o de más bien de la participación militar en la Guardia Nacional, creo que pues son difíciles de determinar. Quizá el punto positivo es que el mando operativo va a ser directamente por parte de Sedena, ya no hay un engaño tal cual, porque esto ya venía pasando desde el 2019, ahora con estas reformas ya tenemos un poco más de claridad sobre la participación de la Sedena, porque, como lo decía, el fuero militar en el 2019 se decía que no existía, pero en realidad sí existe, y ahora en esta reforma del 2022 ya está claro que sí se van a seguir rigiendo por el fuero militar. De la Sedena sigue bajo ese mando operativo, ya en realidad, que es cosa que ya pasaba en el 2019, desde el 2019, creo que hay mayor claridad, mayor lucidez en la actuación de los militares, tenemos un poco más de claridad, y lo negativo es que pues podríamos incluso ya empezar a hablar de esta militarización, que es un proceso que ya data desde el 94, pero pues justamente se va a esta bolita de nieve, se va a ir creciendo y va a generar que la Guardia Nacional, que se supone que era una institución civil, sea nada más de nombre y no sea de realidad. Eso sería. Cerramos con esto, vamos a tener que ir a un corte, vamos a Descubriendo tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM 96.1 FM. Ya estaremos en la última y nos vamos. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dirán nuestros especialistas? No se vayan. Descubriendo tus derechos. Derecho de acceso a la información. El derecho de acceso a la información implica el reconocimiento de los instrumentos legales para que todas las personas puedan solicitar y recibir información a sus gobernantes, quienes tienen la obligación de responder a las solicitudes de acceso a la información. Escuchas Derecho a Debate. La última y nos vamos. Bien, estos fueron Descubriendo tus Derechos. Estás en Radio UNAM 96.1 FM. Te invitamos a que desde luego sigas la programación que tenemos. Y bueno, estamos en la última y nos vamos. Empezaremos con el doctor Marco Antonio Sein. Adelante, doctor. Muchas gracias, antes que todo, maestro Diego Guerrero, por la invitación. Gracias también al maestro Miguel Garita por haber compartido con nosotros sus interesantes reflexiones. Y por supuesto a la licenciada Adriana Macedo por llevarnos a profundizar aún más en el estudio de esta corporación tan interesante de estudiar, tan preocupante de padecer en muchos casos
y tan esperanzadora también para mucha gente, en la cual se ha depositado por parte del gobierno buena parte de su capital político en esta consolidación de llevarla no solamente a tener un personal militar en su estructura, sino a que también sea el mando de este tipo y de esta manera contravenir lo que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como reflexión final, a mí me quedaría saber, y esto es una pregunta que seguramente habrá algunas respuestas, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de las legisladoras y de los legisladores al momento de aprobar una norma que es notoriamente inconstitucional, que igual notoriamente va a llevar a un conflicto jurídico que va a llegar hasta el Poder Judicial, y por lo cual vemos y seguimos viendo que el Poder Legislativo, sus integrantes, las senadoras, los senadores, las diputadas y los diputados pueden hacer lo que quieran sin tener ningún tipo de responsabilidad? Nos dicen que la responsabilidad política y que esta viene al momento de buscar la reelección o de buscar que alguien de su partido llegue a esa curul o a ese escaño. Pues eso es muy relativo realmente. A mí me parece que habría que reflexionar en México respecto de hasta dónde pueden ser los alcances sin consecuencia alguna de las legisladoras y de los legisladores, puesto que nos están llevando a un camino en el que seguramente habrá una batalla jurídica muy, muy intensa. Va a llevarnos a muchos años de estar en esta discusión, y finalmente va a llevar a que nuestra Carta Magna, nuestra ley fundamental, siga siendo de alguna manera violentada y no pase nada. Se violenta desde quienes se supone deben responsabilizarse por mejorarla en el trabajo cotidiano. Entonces, yo me quedo con esa reflexión, me quedo con aquella pregunta de qué se le encuentra, si hay algo positivo en los cambios que hemos visto. Yo digo que cero, no hay una sola cosa que se pueda aplaudir de los cambios que hemos visto, y en cambio sí debemos preocuparnos mucho por lo que estamos viendo, y finalmente decir y felicitar en este caso y de manera muy especial a la ahora licenciada Adriana Macedo por profundizar en el estudio de un tema que debe importarnos a todas y a todos, porque finalmente es a todas y a todos a quienes nos concierne la seguridad pública y a quienes padecemos o disfrutamos de la misma. Y felicitarla por el exitoso examen profesional que tuvo y conminarla a que siga profundizando, como ya se lo han dicho, en el estudio de este tema inacabable que es la seguridad pública y de esta institución en lo particular, para que podamos acudir a ella y ella nos pueda dar respuestas de qué es lo que podemos hacer, cuáles son los caminos, y desde el punto de vista constitucional y legal, cuál sería la respuesta correcta a las muchas interrogantes que seguramente habrá. Muchas gracias otra vez, maestro Guerrero, y yo quedo a sus órdenes. Gracias, doctor Marco Antonio. En la última nos vamos, maestro Miguel Garita. Sí, muchas gracias, Diego Guerrero, por la invitación. Pues me uno también a las felicitaciones, ¿no?, de Adriana Macedo por este logro, este logro y conquista académica, y también un gusto estar con ella, un gusto estar con Antonio Sainz, ¿no?, en este espacio debatiendo, más bien discutiendo, deliberando sobre un tema tan interesante como es la Guardia Nacional. Y a mí me gustaría hacer, una opinión final sobre el proceso legislativo en materia de Guardia Nacional en clave de democracia deliberativa, ¿no?, que es uno de los aspectos en los que me he especializado. Y para la democracia deliberativa en clave parlamentaria es importante que existan canales de participación entre el Congreso o Parlamento y la ciudadanía, ¿no?, que exista un diálogo entre las y los congresistas y los sujetos afectados por la reforma. En este caso, se trata prácticamente de todos los habitantes del territorio nacional. De tal suerte que es crucial y es fundamental que se tome en cuenta la opinión ciudadana en un tema de la mayor trascendencia como en el que nos ocupa el día de hoy. Podemos ver incluso que de todas las reformas que se han aprobado en los últimos 4 años, esta ha sido, en mi opinión personal, la reforma más criticada, la reforma más impopular. Diversos sectores sociales, ¿no?, en el Senado de la República incluso se manifestaron el día de la votación en pleno, incluso intentaron bloquear las entradas sin mayor éxito. Vimos a organizaciones sociales, grupos feministas, sectores académicos y políticos en contra de dicha propuesta.
aunque a pesar de todo la reforma se aprobó en fast track. Y bueno, la deliberación con la ciudadanía es necesaria en este caso para construir confianza ciudadana, ¿no? Para legitimar socialmente una propuesta y para fortalecer un ejercicio deliberativo con mayor información e intercambio de opiniones. Incluso en otros países hay experiencias muy interesantes que nos hacen replantear en dónde estamos parados en términos, por ejemplo, de legitimidad democrática cuando planteamos este tipo de asuntos de la mayor envergadura, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, con datos de la OCDE, en países como Alemania, Australia o Canadá, la existencia de procesos deliberativos con la ciudadanía son ya una realidad. No existen más de 40 de estos procesos por cada país. Incluso vemos que en todos los países de la OCDE, la existencia de foros deliberativos han ido en aumento desde 2011. Destaca, por ejemplo, los casos de Canadá, ¿no? Que construyó una asamblea ciudadana en la cual participaron cerca de 90 ciudadanas y ciudadanos que deliberaron durante 47 semanas, prácticamente todo un año, para abordar reformas electorales. O un caso, por ejemplo, muy interesante, el de Bélgica, ¿no? Que cuenta con un cuerpo deliberativo permanente integrado por ciudadanas y ciudadanos que construyen una agenda legislativa, construyen incluso iniciativas ciudadanas durante todo el año y realizan incluso paneles deliberativos y lo ponen, sobre la mesa al Parlamento. Entonces, digamos, en clave de democracia deliberativa, el proceso de Guardia Nacional me parece que queda muy reprobado. Ni siquiera se convocó, por ejemplo, a un foro de Parlamento abierto. Y me parece que en México es importante que avancemos hacia la institucionalización de la democracia deliberativa en sede parlamentaria. Muchas gracias. Nos queda un minuto, mi querida Adriana. ¿Algo con lo que quieras cerrar? Rápidamente, la influencia militar en la seguridad pública no es un fenómeno nuevo. En nuestro país su participación tiene bastante antigüedad y se ha perfilado como protagonista por haber sido una de las instituciones que más se ha fortalecido en las últimas décadas, mientras que las policías se han visto olvidadas y abandonadas. Desafortunadamente hemos visto de que si la milicia no es encauzada hacia una formación y un mando meramente civil, y sin un plan eficaz ni una estrategia efectiva, estamos destinados a repetir las dolencias de otras guerras, la guerra contra el narcotráfico, la situación de Ayotzinapa en los sexenios pasados o violaciones tan graves a derechos humanos. Entonces, debemos apostar a los orígenes de la Guardia Nacional. No se debe olvidar que el pueblo tiene que defender al pueblo mismo, que ese era el ideal del siglo XIX de la Guardia Nacional, y es fundamental respetar la esencia meramente civil, lo cual se obtiene en la reorganización basada en que la propia ciudadanía es la protagonista y a través de su reclutamiento. Entonces, debe haber voluntad política para revertir la participación tan baja de civiles, y entonces así podríamos generar que la Guardia Nacional pueda tener mayor éxito y mayor recepción ante la ciudadanía y pues claro, generar mayor seguridad pública. Entonces, por otra parte, rápidamente, no olvidemos los criterios de la Suprema Corte, de la Corte Interamericana, ya que de una interpretación holística nos damos cuenta que el Poder Judicial ha sido escéptico en la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad y de la fuerza como solución de la inseguridad. Entonces, tenemos antecedentes como la acción de inconstitucionalidad 6-2018, los casos Cabrera García y Montiel Flores, Trueba Arciénega, Alvarado Espinosa, Radillo Pacheco. Entonces, creo que no olvidemos que justamente esta reforma va a estar, pues es inconstitucional y que está meramente claro en nuestro artículo 21 constitucional, esa garantía orgánica que no permite que las Fuerzas Armadas sean permanentes en temas de seguridad pública. Entonces, no lo olvidemos y sigamos construyendo seguridad pública a través de ciudadanía. Yo le agradezco mucho al doctor Marco Antonio Sen que ha estado con nosotros, al maestro Miguel Garita y a la licenciada Adriana Macedo por haber formado parte de este programa. Desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, en la coordinación de Tania del Villar, notas, a redacción y voz de las notas Ana Salazar, asistencia María Carmen Granados y Edgar Cabrera.
Comunicación y difusión, Sebastián Cruz, y producción y controles técnicos, Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Yo les agradezco que hayan estado con nosotros. Los invitamos a que sigan con la programación de Radio UNAM. Están en el 96.1 FM. Y recuerden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate. Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.